Continuando con el curso de Introducción al Modelamiento con EPA-Swim, ahora toca responder la interrogante: ¿qué es un modelo numérico? Por definición, un modelo numérico es la representación de los fenómenos observables a través de formulaciones y simplificaciones físicas y matemáticas. Entonces, para explicar un poco esta definición, podríamos pensar en una pelotita de masa m y forma esférica que se suelta en el aire e impacta sobre el suelo. Entonces, el primer análisis que puede realizarse está asociado quizá a la física clásica, que se enseña desde la escuela, en donde se explica que este movimiento se llama rectilíneo porque su trayectoria es recta, y uniformemente variado porque mantiene una aceleración constante asociada a la aceleración de la gravedad. A través de este análisis podría inferirse, con cierto nivel de precisión, la posición de la pelotita en cada instante, la velocidad con la que cae y el tiempo que tardará en impactar contra el suelo. Ahora, ¿qué tal si vamos un poco más allá? Nosotros podríamos complejizar el análisis un poquito si tenemos en cuenta que al impactar sobre el suelo ocurre un proceso de pérdida de energía producto de la deformación que tendría la pelotita y depende de la formulación mostrada, en donde E sería el coeficiente de restitución, que es quien define qué tan elástico o plástico es la deformación que sufre esta pelotita tras el impacto sobre el suelo. Los términos que tienen un sub 2 son las velocidades iniciales y finales del suelo, es decir, que para este caso en particular son 0. Y, por otro lado, las terminaciones en sub 1 están asociadas a las velocidades con las que la pelotita impacta contra el suelo y luego se eleva nuevamente. Entonces, a medida que vamos teniendo en cuenta más y más conceptos físicos, que son por supuesto completamente válidos, reales y ocurren en este ejemplo, el proceso de análisis se complejiza más y más y más. Así que depende de nosotros qué tanta complejidad o qué cosas podemos obviar, simplificar para realizar los modelos. Por ejemplo, podríamos hacer un análisis de energías, añadirle una velocidad inicial a la pelota, dependiendo de la masa podríamos considerar también una deformación del suelo, la resistencia al viento por la forma del objeto, el ángulo con el que es lanzada esta pelota, la influencia de la dirección del viento, la temperatura del viento, la presión atmosférica, la altitud, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, esto no significa para nada que el primer análisis realizado con el clásico movimiento rectilíneo uniformemente variado sea erróneo o que dé resultados sin sentido, sino que presenta una simplificación bastante superficial de lo que ocurre cuando este objeto cae. Finalmente, me gustaría cerrar este video con esta reflexión, y es que es responsabilidad del modelador conocer cuáles son las forzantes físicas y matemáticas que influyen en mayor o menor medida en los fenómenos físicos que se quieren representar, y su importancia para que puedan ser tomadas en cuenta manteniendo un equilibrio entre la complejidad del cálculo y la precisión de los resultados. Gracias.